este tipo de pavadas, porque en definitiva no deja de ser una pavada, puede volar por el aire una coalición política y provocar el derrumbe de un gobierno. Este gobierno tiene problemas con los sectores que lo pusieron. No está amenazado por un saqueo en el conurbano, por los movimientos sociales o por el PJ. Está amenazado por una corrida en la City bancaria y está amenazado por los propios socios que irresponsablemente se dedican a lavar los trapos sucios afuera jugando a la política. Entonces, la verdad, hoy Alfonsín estaría más preocupado por la Argentina, por la institucionalidad de la Argentina, que por su propio Pero lo partido. que acabas de decir vos es muy importante, Leandro, es muy importante, porque lo que el gobierno quiere hacer vender, el otro día lo dijo públicamente, sin ningún asidero con la realidad, Patricia Bullrich, cuando dijo, desde el primer momento están tratando de voltearnos. ¡Mentira! Si es un gobierno que en 2 años ha tenido más apoyo desde el sindicalismo, de los partidos políticos, de la oposición, de todos los sectores, ni hablemos de los medios informativos, como nunca antes lo había tenido, teniendo minoría. Por eso lo que vos decís es importante. Los que le están jugando en contra, son los sectores de poder a los que ellos están gobernando y ahora políticamente son sus socios. Carrió hoy se ha constituido en el principal peligro para Cambiemos. Hoy Bonelli escribe en Clarín, no sé si la leíste, una nota muy interesante, donde dice, Larreta y Vidal van en contra de Marcos Peña. Sí. La UIA y Adeva van en contra de Lopetegui y Quintana. Macri perdió, esto lo digo yo, más capital político en las últimas semanas que reservas el Banco Central. Entonces, estamos frente a un proceso de evaporación del poder político alarmante. Mira, yo hasta acá tenía la sensación que había... Gramsci dice que para que haya crisis orgánica, crisis de régimen, tiene que haber 3 crisis. Política, económica y social. Hasta acá yo tenía la sensación que, obviamente, había un deterioro económico muy fuerte, que con el endeudamiento lo mantenían, que había, y que hay cada vez más, un deterioro social muy fuerte, pero poniendo guita focalizada en el último decil de la pirámide, Sí. y que había cierta estabilidad en el bloque de poder. Ahora empiezo a notar que hay fractura hacia adentro del bloque político, porque hay diferencias, porque se dan cuenta que no hay resultado, y que incluso los factores de poder que lo pusieron, como la UIA, ADEVA o la sociedad rural, tensionan hacia adentro. Así que hay que tener cuidado, porque donde se provoquen las 3 crisis, estamos frente a una situación límite. Bueno, y también otro hecho que ha producido mucha división al interior de Cambiemos, las denuncias que nuestro colega Juan Amorín en el Destape está realizando sobre estos casos de financiamientos truchos, y que ha producido una grieta ya, sabemos, lo contó Iván Jagroski aquí, una reunión de Graciela Ocaña con la gobernadora María Eugenia Vidal, Graciela Ocaña quejándose de que los exponen a ellos y nadie sale a defender lo que no tienen, y que, bueno, ameritó una denuncia, Teresa, esta semana, ¿no? Penal. Sí. Como bien dice usted, a partir del conocimiento de la investigación de Juan Amorín, fuimos siguiendo el tema de cerca, y cuando comienza el fiscal Dilelo, fiscal federal con competencia electoral, y luego el fiscal Stornelli, con los 2 aspectos que tiene esta denuncia: la veracidad de las afiliaciones, porque supuestamente son afiliaciones falsas, y por tanto el aporte de esos afiliados como aportantes de campaña, también teñidos o supuestos de falsedad. Así que es que radicamos una denuncia en La Plata, radiqué una denuncia el día miércoles, para que se investigue si se incurrió en delitos de lavado de activos, usurpación de la identidad, violación de secreto y falsificación de datos. Porque tiene razón Ocaña. Una de las cosas más asombrosas de este episodio, que está desde los primeros días de junio en todos los medios y en todas las redes, es el silencio con el que nos encontramos por parte del PRO y de Cambiemos. Fundamentalmente del PRO, porque son supuestos afiliados al PRO. ¿Por qué la denuncia en cabeza de María Eugenia Vidal, de Jorge Macri y del resto de las autoridades del PRO? Porque las afiliaciones tienen la responsabilidad de la conducción partidaria de la provincia, y la presidenta del partido en la provincia es María Eugenia Vidal. Los miembros son, ya lo dije, Jorge Macri, Néstor Grindetti y Federico Salvay.
Y la tesorera María Fernanda Inza, que por estos días, en el día de ayer, ha sido propuesta para reemplazar al contador de la provincia, y su pliego va a venir al Senado los próximos días. Dos cosas con esto. Está la justicia investigando, confiamos en la justicia, radicamos esta denuncia en la provincia, primero porque el PRO es provincial, las afiliaciones son provinciales. Pedimos la incautación de fichas de afiliación para certificación de identidad, y finalmente lo que más nos asombra de todo esto, sinceramente, es el silencio que hay alrededor de este tema, porque lo de Juana Morín, lo del destape, la réplica que tuvo en otros medios de comunicación y en las redes, ha sido enorme. Porque además, a ver, Teresa, es un hecho grave ya financiamiento ilegal, porque a ver, hay que saber de dónde viene esa plata. ¿Cómo le van a estar diciendo a gente que aportó 2.000, 1.500, 3.000 pesos cuando no aportaron? ¿Y de dónde salió la plata? Bueno, y lo más grave... Y lo demás es la utilización. Eso es. La utilización de los datos privados. Bueno, lo más ¿De dónde grave... sale la utilización? Es decir, mañana cualquiera de nosotros puede aparecer como aportando a cualquier partido político o en alguna cosa que no hemos realizado, y nos están robando nuestra información. Bueno, es que lo más grave de esta situación, y era el final, es que estas personas que ya han declarado y se van a presentar como querellantes en la causa, son beneficiarios de programas sociales, son personas de altísima vulnerabilidad, la que usted mostró hace un rato, que están siendo asistidas por la solidaridad de los vecinos. Esas personas figuran como aportantes a un partido político y como afiliados cuando no lo son. ¿De dónde salieron las bases? Mire, nosotros en el año 2016, siendo yo diputada nacional, hicimos una denuncia en aquel momento que por decreto se había transferido la base de datos del ANSES a la competencia de Marcos Peña, creando una dirección. Y nosotros hicimos la denuncia advirtiendo que esas bases de datos son muy sensibles y que podían tener utilización política posterior. En aquel momento creyendo que era por el voto electrónico. Hoy nos damos cuenta de la barbaridad que se ha cometido, porque la violación de la identidad, la falsificación de la firma, la figuración como aportante cuando no lo es, bueno, la justicia tiene que investigar para ver si hay o no lavado de activos. Lo que es inadmisible es que este partido político, esta alianza, que por mucho tiempo en la campaña y previo a la campaña acusó a otros referentes políticos y sociales de utilizar la miseria y la pobreza como un elemento de la construcción política, hoy nos demos cuenta que esto puede haber sucedido. Por eso la denuncia, por eso en cabeza de la gobernadora, pero no por gobernadora, sino por presidenta de partido, y por eso en cabeza de la tesorera de la provincia. Así que yo confío en la justicia en este sentido, y creo que es un escándalo muy grande como para que quede sin resolver. Que ahora ya tiene una vertiente electoral, pero también una denuncia penal que está investigando el juez Casanelo por supuesto lavado de dinero, así que hay que clarificar, sobre todo por respeto a estas personas, que son personas que sufren mucho. Rafael Klexer, ¿y cómo andan con las changas y las propinas después de lo de Carrió? ¿Han sumado más? Está muy difícil centrarnos, es decir, no faltarle respeto a nadie. La verdad, estamos con mucha bronca, no por Lilita, sino por la situación. Hay mucha bronca en la gente, que va más allá de las carencias, de la precariedad, va más allá. Hay una ruptura total. Yo no estoy tan seguro. Mira, el gobierno cuadruplicó el presupuesto en seguridad. Yo no estoy tan seguro que no espere problemas en el conurbano, porque nosotros estamos viendo que hay problemas. Le tiro un dato. ¿Qué tipo de problemas? Y hay ruptura. La policía ya no le responde a los intendentes, tampoco le responde a ellos. Hay una autonomía de la policía de la provincia de Buenos Aires, que son bandas que andan liberando zonas, que están al mejor postor. El narcotráfico está avanzando en términos de disputa del poder territorial, de bandas, y lo hacen jugar políticamente. Sí, eso sí. Y eso lo vemos nosotros en cada uno de los barrios. Yo le doy más o menos para que tengan en cuenta, la CETEP tiene más de 1.500 comedores en capital y conurbano, sin contar La Plata. Es decir, calcule que hay 1.500 o más barrios donde estamos en capital y conurbano, y que estamos ahí, la primera línea de fuego.
Y cuando nos sentamos con la ministro de Desarrollo Social... Esta semana, ofreció de aumento 500 pesos. Es decir, menos de 20 pesos por día. Pero a la hora de ofrecer comida, ofreció sin que nosotros hayamos pedido. Es decir, que esperan. No es solamente... Y creo que no hay crisis de dominación en los términos que lo planteaba Santoro, porque los que primero apoyan a este gobierno es el sistema político. Los gobernadores y muchas veces en el Congreso. ¿Quién le vota la ley a este gobierno? En diciembre, afuera, estábamos ahí defendiendo a los jubilados y adentro le votaron la ley de saqueo a los jubilados. No bromemos, el sistema político o la institucionalidad hay que ponerle en juego también. Si los trabajadores no discutimos esto, ¿qué nos queda? No están bien las cosas. Y también hay que denunciar esos gobernadores que apoyan y esos diputados que le votan, entre otras cosas, la ley de endeudamiento de este país. Pero, Rafael, me parece que eso también está cambiando, porque producto de lo que vos estás describiendo muy bien, de la situación social y económica que se está empeorando en todos, empiezan a darse cuenta que no pueden seguir apoyando algo que no saben cómo termina, menos ahora con el ajuste del fondo. Me da la impresión que empieza también a separarse todos los que venían apoyando desde el poder al gobierno. Bueno, esperemos. Lo que necesitamos es una fuerza política en el país que diga, van a ir presos, no vamos a reconocer la deuda, vamos a distribuir la riqueza, y cuando hablemos de el pueblo vamos a hablar de trabajo y no de dar planes sociales ni comida. Me parece... ¿qué vamos a poner? ¿Cómo es que nos mandó a hacer cerveza? Artesanal, de pintar de negro un local, poner lamparitas y vender cerveza. No, acá hay que hacer barcos. Acá hay que hacer puentes, escuelas. Eso es lo que hay que hacer en el país. Y necesitamos esa fuerza política también, que acompañe, porque el pueblo tiene bronca, hay que organizar la bronca, no le tenemos que hacer el juego a la derecha. Todo es muy correcto lo que se está diciendo acá. Pero hay mucha bronca y está creciendo. Alejandro, y en términos económicos, ¿cómo? Porque el gobierno dice, bueno, hemos parado el dólar. Ayer incluso hubo un gesto que daría la impresión que el mercado no tiene mucha confianza, porque en los canjes que se intentó de elevar por letes no fue así, ¿no? No, bueno, yo creo que esta semana no se habló del dólar porque más o menos se mantuvo en torno al 28 pesos, pero la verdad que está gastando toda la batería de instrumentos, y lo que pasó ayer y antes de ayer es que esa licitación de letes, que son letras en dólares, para canjear las LEVAC, que son letras en pesos, prácticamente fracasó. Fue un 1% de las LEVAC. Y lo peor de esto, y que creo que esto nos vamos a tener que referir las próximas semanas, es que el gobierno viene paulatinamente dolarizando un montón de cosas. Ahora está dolarizando las LEVAC, sin ningún tipo, digamos, de éxito. Pero una bomba de LEVAC, que son en pesos, es una bomba, digamos, chica. Una bomba en dólares, que son las letes y toda la deuda externa, es una bomba neutrónica. Para ahora, ya hay sectores del mundo del poder económico que están proponiendo lisa y llanamente la dolarización. De eso te quería hablar justo. Mirá, pues ya están proponiendo, ya están lanzando la idea de que hay que dolarizar la economía. El último instrumento para, digamos, para disciplinar es la dolarización de la economía. Y eso estaba digamos, y esta semana hubo una nota, un par de notas de un economista del SEMA, que es uno de los centros más de derecha de la Argentina. Que también, como muchas otras cuestiones, volvió a escena. Jorge Ávila. Jorge Ávila está diciéndole al presidente, señor presidente, no se preocupe, hay un plan B. Y esa es la dolarización. Y vos sabés que me puse a mirar un poquito y encontré una nota de mayo del año 2002, antes del asesinato de Costecchi y Santillán, escrita por David Cufré, en página 12, donde el mismo Jorge Ávila está diciendo que había que promocionaba, porque decía que Duhalde no iba a durar, que iba a haber una inflación muy grande, que iba a haber despidos, la dolarización como el cambio estructural de la Argentina. Entonces, lo que este gobierno hizo en 25 meses solamente, de la dictadura del 2001, son 25 años. Fíjate cómo aceleró este gobierno una crisis donde antes duraron 25 años hasta llegar al 2001. Sí. Ahora, el tema de la dolarización, los economistas, en los medios, tenemos que focalizarlo, porque Ávila decía lo mismo en el 2002 con Broda, con Melconian.
bueno, con el gobernador de Salta en ese momento, sí. que era el referente de Menem, si él no podía ser candidato. Entonces, la vuelta del menemismo en mayo del 2002 tenía que ver con la dolarización de la economía. Después la Argentina salió para otro lado, pero hay que poner el dedo en ese punto, porque es el último eslabón que nos queda para perder cualquier tipo de soberanía económica. Carlos de Feo, está el secretario general de la CONADU, que ustedes también están pasando por un momento en cuanto a presupuesto universitario, tal vez ahora más achicado producto del acuerdo con el fondo, ¿no? El ajuste también lo están sufriendo. Una situación muy grave, ¿no? Ya las universidades se ven no como preveían con este presupuesto muy afectado por la inflación y el aumento de tarifas, sino por los recortes y por la subejecución del presupuesto, que ya no es que no van a tener dinero en diciembre o en noviembre, ya no están teniendo dinero. Bueno, la declaración es de la Declaración del Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional, que es la misma que hace después la Universidad Jauretche de Varela, la Universidad del Comahue, la Universidad de Quilmes. Las universidades no están pudiendo pagar en fecha los salarios. Nos está pasando en Quilmes, nos está pasando en la Universidad de Río Cuarto. La verdad que es una situación a la cual hay que agregarle el condimento de unas paritarias que no se reúnen desde abril, una propuesta salarial que es la misma que el resto del Estado del 15%, y una situación, como decía el compañero, si a nivel de los barrios tenemos un estado de enojo, ¿no? De bronca con la gente, en la universidad estamos viviendo exactamente lo mismo. Y ya no solamente sectores que podríamos identificar con el kirchnerismo, con el gobierno anterior, la mitad de las universidades son radicales. La mitad de las universidades se están sufriendo y se están quejando porque de conjunto le pidieron al ministro Peña una reunión donde le fueron a pedir un aumento o que le giraran los fondos, porque en realidad lo que nos están haciendo, usted piensa que los gastos de funcionamiento, el 40% del mes de febrero, o sea, marzo, abril, mayo y junio, y bueno, y ahora julio no le han mandado recursos. Las universidades están funcionando con lo que tienen. Las grandes tienen espaldas, generan recursos. Las chicas están prácticamente al borde de una crisis ya muy grave. Y fueron a pedirle recursos y lo sacó con este manual del buen vivir, este manual de autoayuda que usa el gobierno cada vez que uno le va a pedir algo. Y estamos en la misma situación. Y hoy tuvimos congresos, las federaciones, los dos sindicatos mayoritarios de la universidad. Y a lo mismo que otros compañeros de los niveles iniciales y medios de la educación, si no tenemos una respuesta, ya en 6 de agosto no vamos a comenzar la clase en el segundo semestre, porque finalmente hay que ponerle un corte a esto, porque si seguimos avanzando, la universidad va a cerrar por falta de recursos, y hay previsto para el año que viene un recorte mayor por los acuerdos con el fondo. O sea que la universidad vamos a empezar a perder, ya no solo salarios, fuerte de trabajo también, ¿no? María Laura Torres, ustedes siguen también en veremos, ¿no? Los docentes. Mal, muy mal, a nivel nacional. Y bueno, yo soy de la provincia de Buenos Aires, donde gobierna la señora Vidal. ¿No los han convocado? No, en provincia de Buenos Aires, desde el 20 de abril que no nos convocaron, más de 70 días. Y la verdad sufriendo una situación, aparte de maltrato, muy fuerte. Hoy es más, teníamos que cobrar nuestro salario, era un día de cobro, y hasta el mediodía, hasta mediados de la tarde, ni siquiera teníamos depositado nuestro salario. Hay un profundo malestar, lo que decías vos, hay un profundo malestar porque aparte de no convocarnos, tenemos el salario congelado desde diciembre del 2017, un salario inicial de 12.500 pesos. Entonces, ya no somos los docentes los que tenemos que explicarle a la sociedad que cuando la gobernadora Vidal planteaba, quiero discutir con los alumnos en las aulas. Ya no somos los que tenemos que explicar. Los alumnos están en las aulas y muy lejos quedó lo que la gobernadora decía que le preocupaba. Esto que vos decías, se cayó el relato. Sí, se cayó el relato y entonces no hay convocatoria, no hay diálogo. Es una política de ajuste. Cuando uno dice no a las políticas del Fondo Monetario, en realidad el contenido tiene que ver con esto. Que además ahora va a salir perdiendo hasta el propio gobierno provincial, porque ya ahora, cuando se sientan, van a tener que negociar en base a una pauta salarial del 25%. Porque sí, ya más están alto. Aceptando. Sí, bueno, más no alto y cláusula gatillo. En el Estado no la reconocen, en el Estado siguen manteniendo el 15%. Eso para los privados, por las provincias seguimos manteniendo el 15%. No, pero muchos gremios que ya han empezado, ¿no? Hoy las Fuerzas Armadas es el Estado. Consiguieron 27%, la mayor paritaria. Bueno. ¿Harán el desfile? No, igual no. Tiene que reprimir. Pero consiguieron 27%. Sí, porque tiene que reprimir. Ahora, ¿qué hay que hacer? Porque me quedo con el comentario que hacía
compañero economista. Acá hay que disciplinar el poder financiero de la Argentina, porque si no, no se puede gobernar. Hay que armar la CONADEP de la fuga de capitales y el endeudamiento externo, para hacer el nunca más. Porque estos tipos dicen que estamos frente a una crisis cambiaria, pero en realidad es una estafa. Se fumaron 10.000 millones de dólares en la reserva y el dólar se devaluó 50%. Ponen tasa de interés del 47%, gato. ¿Sabés qué es eso? Un populismo de conchetos. Tasa de interés del 47% es un subsidio a la especulación financiera. Es mentira que esto es un ajuste. Esto no es un ajuste, es una transferencia de ingresos. Y lo que hacen estos tipos, como manejan información privilegiada, están todo el tiempo en la timba financiera viendo cómo hacen para sacar una tajada. Después te dicen que te tiene que bajar las jubilaciones, que tiene que bajar los salarios, que tiene que ajustar los planes sociales. Mira, datos, caída de la actividad económica, 1 punto, proyección para el 2018. Caída real del salario formal, 10%. Del salario informal, 15% para este año, la proyección. Caída de jubilaciones y pensiones, 11%. Caída de planes sociales, 12%. Inflación general, arriba del 30%. Y en alimento, arriba del 40%. Y mientras tanto, vos sabés que al JP Morgan le vendieron en una semana 1.500 millones de dólares a 20 mangos. A la semana estaba 28. Ahora, vos fíjate, ahí también hubo una denuncia judicial y la justicia desestimó. Por eso hay que hacer el nunca más de la fuga de capitales. Porque si no, no se puede gobernar. Esto mentir no es una democracia. Si manda el Fondo Monetario Internacional, se está disipando el poder político. Escúchame, esto que te decía Heller, ¿no? Los tendrá que consultar. Hasta para fijar la tasa de interés tienen que pedir autorización al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿quién gobierna? Ya vimos lo que pasó en Europa con los planes del Fondo Monetario Internacional en Grecia. Entonces, yo en serio creo que hay que replantear el sistema democrático. Porque después la gente se da cuenta que las decisiones se toman en ámbitos donde no se discuten las cosas democráticamente. Y entonces empiezan los problemas porque crece la antipolítica. Para que no crezca la antipolítica, coincido con lo que decía Rafa recién, yo creo que la fuerza popular tiene que armar un gran frente político opositor para ganarle al gobierno, pero fundamentalmente para transformar radicalmente la estructura institucional de la Argentina. Hay que hacer el nunca más de la fuga de capitales y juzgar a los responsables de este saqueo. Ahora, Rafa, ¿y no tuvieron ningún tipo de respuesta entonces por parte del gobierno, los movimientos sociales? No, nos están ofreciendo migajas. Lo que nosotros queremos parar... Porque ahí hay también un tema que ya van a tener que empezar el gobierno a analizar seriamente, que es la emergencia alimentaria, ¿no? Hay 5 leyes que presentamos, anteproyectos, que me parece que tienen que ver a reforzar el mercado interno, participación de los trabajadores en la obra pública, el tema de adicciones, que no es menor. Hay una política del narcotráfico, en Salta y Jujuy se están armando para asediar a Bolivia. Hay una situación que amerita ponerle la lupa ahí. Lo que quiero decir es que el gobierno no va a cambiar, hay que cambiar al gobierno. Eso es lo que las fuerzas populares tenemos que tener en la cabeza. Ahora, cuando representamos a nuestros compañeros frente al gobierno, es una discusión de renta. Los trabajadores tenemos que discutir renta. Que ofrecen menos de 20 pesos por día. Frente a eso, la respuesta va a ser lucha, movilización, y lo que pasa, lo charlamos acá, la clase media... Los sectores medios de la ciudad de Buenos Aires ya no pagan la tarjeta, no pueden pagar el colegio privado, no pueden pagar la prepaga. Ya, con el temor que tienen a terminar como nosotros, se están juntando para decir, muchachos, ¿qué podemos hacer? Hoy están yendo, che, ¿y los bolsones que reparten ustedes? ¿Qué producto tienen? Con vergüenza todavía, pero como que se está abriendo una brecha donde podemos dialogar. Es muy bueno y que va a reforzar la modificación del sistema de participación en la democracia argentina, que sectores medios estén más mirando a los trabajadores que la aspiración a los ricos. ¿No? Perdóname, lo que van a decir es que el gobierno no lo puede hacer porque el Fondo Monetario lo está imponiendo, como muchas veces lo han dicho, que no es el gobierno, sino que le echan la culpa al fondo. Pero digo, si viene el fondo, es porque vos fuiste a buscarlo, entonces la responsabilidad es del gobierno. Acá está claro que fue el gobierno a buscar al fondo. Por supuesto, que es una medida realmente acelerada. Creo que hoy se están dando cuenta que es una medida que realmente se puso entre la espada y la pared, porque o gana las elecciones el fondo, o ellos pierden las elecciones. ¿Y por qué fueron? ¿Por qué fueron al fondo? Porque esto es lo más loco. No es que fueron a pedir plata para reactivar el aparato productivo. Fueron para aceitar la salida de los capitales que vinieron a especular primero. Que todavía no se fueron. Que todavía no se fueron. Porque vos fíjate, de acá al 2019 nos van a dar le van a dar al gobierno 33.000 millones de dólares. Pero los vencimientos son 40.000 millones de dólares. Y a esto agregale el déficit de cuenta corriente en dólares. ¿Qué quiere decir? La verdad, Gato, va a parecer dramático lo que te voy a decir. Pero o vamos hacia un proceso inflacionario mucho más fuerte o vamos hacia un default.
Porque la Argentina no genera los dólares Bueno, que necesita para pagar los intereses de la deuda y para pagar todo el déficit de cuenta corriente. En este momento estamos como riesgo país arriba de Grecia. Claro. Y ayer leíamos acá un diario alemán que estaba advirtiendo sobre la quiebra de la economía argentina, ¿no? Desde afuera esto lo están advirtiendo ya, no es loco pensarlo. Pero la alternativa que juegan finalmente es la que decía el compañero, que es utilizar la dolarización de la economía. Sí, claro. Finalmente que el dólar sea la moneda y terminar con la soberanía. Bueno, ahí ya perdimos la soberanía, ¿no? Pero creo que porque esto fue lo que intentaron con la convertibilidad, lo intentaron la después salida del 2001, que después, digamos, se dio por la devaluación, digamos, los sectores del capital nacional ganaron esa partida contra los sectores de los bancos, apadrinado por el menemismo residual del año 2002, que no ganó esa partida, pero hoy la van a poner en juego La de nuevo. puja hoy es entre devaluadores y dolarizadores. Como siempre. La puja es entre devaluadores. Entonces, Pero no la está verdad, un poco dolarizado ya, porque si la energía Claro. está Si no, no dolarizada. creo que la moneda sea el Pero dólar. te dolarizan la Necesitamos el moneda. peso. como en Ecuador. Claro, Como en Ecuador, Ecuador. esa es la salida final. Como en Ecuador. Perdiste la soberanía monetaria, cambiaria, no puedes hacer política. O sea, sería un plus por arriba de la convertibilidad, que por lo menos todavía manteníamos el Pero no hay peso. que permitir que eso suceda, hay que organizarnos antes. No, y además hay que tener cuidado con la devaluación, Gato, porque, a ver, toda la situación social, a ver, el dólar coordina todos los precios, pero como estos tipos no solamente devaluaron, sino que quitaron retenciones, cuando sube el tipo de cambio suben los alimentos. Por eso está Entonces, dolarizado el alimento. es una en cosa de Argentina. loco. Esto, la verdad, tendrían que replantearlo seriamente. Teresa. Acá también te quería preguntar, porque acá, mientras estamos debatiendo todo esto, hoy se tenía que discutir el traspaso, ¿no?, a la provincia de Buenos Aires de servicios, ¿no? Sí, hoy, según las noticias, yo hasta que vine para Capital, todos los noticieros indicaban que había una supercumbre en Olivos sin Macri, cosa que es llamativa, entre Vidal, Rodríguez Larreta, Lacunza, el ministro de Economía de la provincia, y Marcos Peña, creo, respecto del traspaso del resto de los servicios a la provincia y del transporte, sobre todo, que esto, por supuesto, que genera una tensión importante. Pero atento a lo que decía el compañero respecto de las universidades, esto sí lo venimos viendo cada vez que se discutía antes la planilla de las universidades, era toda una tensión, una puja, pero con cierta luz hacia adelante. El año pasado ya no fue así y me hizo reflexionar en que vamos a tener dentro de pocos días un punto, que va a ser la discusión del presupuesto nacional y la discusión del presupuesto en la provincia de Buenos Aires. ¿Y a qué va a estar atada esa discusión? ¿Cómo van a reaccionar los gobernadores? Sí, claro. ¿Cómo los intendentes? ¿Y qué van a priorizar? Si van a priorizar el cordón cuneta o la pequeña obra provincial que nunca llegará, porque a lo que acaban de explicar acá, en la macro no va a llegar, o se va a priorizar una distribución distinta del recurso por parte del presupuesto nacional. Y ahí es donde los legisladores nacionales, como bien se dijo acá, que alguna vez levantaron la mano para abrirle la puerta a los fondos buitre, tendrán la revancha para no dejar que eso pase. No, y Aún- además hay que tratar de que mucho de este acuerdo con el fondo y del ajuste no lo traten de meter justamente Es que en va a el entrar en el presupuesto. presupuesto, por eso esa es la revancha. La revancha que tiene la política, el ordenamiento de las expresiones de este Frente Nacional, va a estar puesta en la discusión del presupuesto, bien. porque no debe quedar oculta abajo de la mesa en función de una obra provincial o municipal, No, en el está caso bien. de la provincia, ¿no? ¿Qué presupuesto tienen ahora? ¿Qué porcentaje del presupuesto van para las universidades, Carlos? Y en la actualidad tenemos... Lo que pasa es que tenemos, una vez que se termine de ejecutar, ¿no? Pero nosotros teníamos hasta el 2015 el 0,87 del PBI. Hoy tenemos, hemos perdido, estaremos en 0,77, aproximadamente un 20% menos del presupuesto. Se llega con una situación muy grave, ¿no? Muy grave. Sí, sí, sí. María Laura, ¿y no hay noticia de que los convoquen? ¿Cómo van a En seguir? provincia de Buenos Aires no hay noticia. ¿Vienen paros? Nosotros como Frente Unidad Docente Bonaerense estamos convocando para la semana que viene asambleas en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires para discutir la profundización del plan de lucha y seguramente va a haber novedades con respecto a la vuelta después del receso escolar. Porque la verdad, la situación no solamente salarial, hay un impacto muy fuerte sobre las políticas de ajuste de María Eugenia Vidal con respecto a docentes que se quedan sin cargos, escuelas
que no tienen ya la posibilidad de dar de comer a la cantidad de alumnos que están llegando. Acá pasan dos cuestiones muy graves. Una es la situación de la cantidad de dinero que la gobernadora Vidal, 18 pesos por alumno. Cruzar la General Paz y es más de 70. Parece que los alumnos de la provincia de Buenos Aires valen menos o debe ser más barato. Pero aparte, la cantidad de cupos no alcanza. Pero también aparece otra cosa en la escuela. El primer cordón, la clase media que llega a la escuela pública, está también ya discutiendo que un integrante de la familia está perdiendo el trabajo. Y esto impacta fuertemente, así que seguramente se va a profundizar el plan de lucha y hoy está en manos de los compañeros. Convocan, bueno, creo que todos para el lunes, ¿no? Que van todos, ¿no? Sí. Convocan todos para el lunes a las 13 a cantar el himno nacional en el obelisco. Gato, ¿puedo hacer dos comentarios? Sí. Yo no sé qué tiene de racional el peronismo racional que dice el gobierno, si los convocan para hacer un acuerdo, para votar un presupuesto que le transfiere el ajuste a la provincia. Es insólito. Por eso hablan de un peronismo racional. Es eso. Es increíble, es francamente increíble. Ojalá que los gobernadores que responden, digamos, o que los senadores que responden a los gobernadores lo piensen. Y lo segundo, con esto de las universidades, no puedo dejar de pasarlo porque no lo puedo, te lo escuché 20 veces en el programa. La gobernadora Vidal que dice que sobran universidades. Porque, ¿qué es el verdadero problema? Que el Fondo Monetario Internacional siempre pide que el ajuste vaya sobre la educación pública. Siempre trataron de privatizar la salud. O sea, acá no sobran universidades, sobran hijos de puta, Gato. Porque querer ajustar el gasto justo ahí, en realidad te habla de la insensibilidad de esta gente. Lo que están buscando es empezar a instalar la idea que sobran universidades para ir por el recorte del presupuesto universitario. Quiso decir hijos de yuta, ¿no? Hijos de yuta. Ahí está. Pues es que es interesante todo lo que dice la gobernadora. Nosotros en la Universidad de Quilmes tenemos una escuela. Las universidades muchas tienen escuela media. La escuela media ahora durante el receso va a seguir abierta porque los chicos que van a estudiar es la única comida que tienen, es la que le dan en la escuela de la universidad. Anoche, Rafael, ustedes organizaron la sopa... La super sopa. ¿La super sopa? ¿La organizaron ustedes? Sí, claro. Anoche, bueno. Quiero decir, en base a lo que dice Carlos, la Universidad Nacional de Quilmes produce la super sopa. Claro. La super sopa se produce en la Universidad Nacional de Quilmes, no en la Universidad Nacional. Tiene carrera eso, de ingeniería en alimentos, que es un realmente... yo acá les doy mucha manija anoche especialmente, porque digo, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, esto que es súper proteico, debería empezar a comercializarse cada vez más. Pero, bueno, ese es un modelo de universidad que este gobierno claramente no quiere, pero no solamente ajustando el presupuesto universitario, la pérdida del 50 o más % del presupuesto de ciencia y técnica pega así, porque las investigaciones científicas y técnicas se llevan casi prácticamente el 100% de la universidad pública. Cuando le recortan el 50, en la universidad pega muy fuerte. Y perdemos la posibilidad de hacer esto. ¿Te puedo Ahora, hacer un comentario? Sí. Hoy yo estoy en la Universidad Nacional de Moreno, una de las universidades donde la gobernadora siempre pone los focos en las últimas universidades, las que se abrieron en el 2010. Un alumno de la secundaria, y tuvimos charlas con futuros ingresantes para el año que viene. Sexto año, quinto, de una secundaria de Moreno, trabaja los fines de semana... con las garrafas, digamos, en una empresa de garrafas. Me decía, si no estuviera esta universidad acá, nunca se me hubiera ni pasado por la cabeza estudiar en la universidad. Digo, eso es inclusión, digo. Entonces, la gobernadora no camina a una universidad, a la nuestra nunca fue. Entonces, ahí me parece que el gobierno se aleja tanto por un tema ideológico y de clase, que no ve que una universidad en un lugar, por más que esté a 50 kilómetros de otra, es un mundo diferente. Y ese chico no hubiera ido a una universidad. No camina a una universidad ni camina a una escuela. No puede caminar a una escuela porque no puede enfrentar a la comunidad educativa para explicarle, ya no aquello que decía que un docente debía ganar 44.000 pesos. No puede explicarle cómo cuando anuncia que aumentó un 150% para los alimentos, en realidad lo que aumentó fue a 18 pesos por alumno. Esta es la barbaridad. Bueno, no puede caminar a una escuela. Muchas gracias como siempre. No, gracias Muchas gracias a todos. Como siempre, la realidad presente, hoy una mesa bien reflejando distintos sectores de nuestra sociedad que la están pasando muy mal. Pausa y ya volvemos.